esa bendición. Mi estimado Augusto, bendiciones. Dile que vamos a conectar el celular o... Ah, es que no me estaban escuchando, con razón. Bienvenido a todos, a Pastor Ricardo, Pastor Pedro, me lo bendiga. ¿Cuándo llegó a Colombia? Mi querido Augusto, llegué el día miércoles a Colombia y bueno, acá estamos sirviendo al Señor. Usted sabe que nosotros no somos de nosotros mismos, somos de Dios. Y bueno, aquí estamos, mi querido Augusto. ¿Cómo está usted? Aquí todo muy bien, contento. Un día más que nos regala el Señor. ¿Y estás en Cartagena o dónde? Estoy en Barranquilla ahora mismo. Barranquilla, la Arenosa. La Bueno, Arenosa. le estaba diciendo, pero no había activado el sonido. Les estaba diciendo que vamos a pedirle al pastor Quique que pongamos este tiempo en oración. Para Perfecto. empezar, voy a dejar esta alabanza instrumental unos 2 minuticos, pastor Pedro, si me permite, No, no, tómese su preparando tiempo. los corazones Claro, la y atmósfera. ya entramos en materia. ¿Listo? Perfecto, perfecto. Está bien, bendiciones. Bueno, Está bien. pastor Quique. Muy bien, buenos días con todos. Qué hermosa mañana tenerlo también a Pastor Pedro Palacio Mi aquí en esta querido, plataforma. Encantado mi de esti- verlo, Pastor. Bienvenido a este lugar y estamos expectantes igualmente. desde que nos enteramos que ibas a traer la palabra. Nuestro corazón se alegró. Vamos a Qué orar. bueno. Amado Dios, te damos gracias por Sí, este Señor. tiempo hermoso que tú nos regalas. Oh, sí, Hoy Señor. separamos, Señor, para estar contigo y con tu palabra. Bendecimos, Señor, a cada una de las personas que nos hemos reunido, que hemos dispuesto nuestro tiempo a estar aquí. Y te pedimos, Señor, una unción especial, Señor, para nuestras vidas. Necesitamos de ti, conocerte más, saber, Señor, de ti cosas Abrimos, que tú papá, ¿no? tienes para nosotros y que nos revele, Señor, a nuestros corazones, a nuestra mente y a nuestro espíritu, eh, de tu vida, Señor, de lo que tú quieres que nosotros apliquemos en nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendecimos, Padre, al pastor Pedro Palacio. Gracias por su disponibilidad y este tiempo que él ha preparado algo para nosotros. En el nombre de Jesús te entregamos este tiempo. Amén. Amén, amén. Vamos a seguir aquí con esta alabanza y luego pongo otra.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Recibiré y sé que transformado yo seré. Oh. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Recibiré y sé que transformado yo seré. 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 Muy bien, ahora sí. Me disculpan ahí los problemas técnicos que no fallan.
tecnología nos atropella todavía. Bueno, bendiciones para todos. Qué lindo volverlo a tener por acá. Cada semana para mí es como esperar un banquete. Estoy como organizando la mesa, me levanto, voy buscando. Y es muy lindo este tiempo. Hoy tenemos el privilegio de tener al pastor Pedro Palacio. Él reside en Perú. Lo conocí cuando estaba por allá, trabajando allá en la embajada y fue un tiempo muy bonito. La verdad que muy especial. El hombre se enamoró tanto de Lima que quedó allá, se casó, creo que ya tiene un hijo. Así que esos son bendiciones. Dos. Ya tiene dos. Bueno, pero ¿cuántos años Claro. tiene el menor? No, tengo dos en Lima. El uno va para 4 años ahorita el otro mes y el otro tiene 2 años y medio. Wow, tremendo. Pequeño. Pasa el tiempo Sí. volando, increíble. Ahí sí que es como que es que dice la palabra, es como el rocío de la mañana, eso se pasa corriendo. Eh, la verdad que muy, muy especial, hay muchos ya que lo conocen, así que Pastor Pedro, bueno, en estos días él me envió un mensajito que siempre se acuerda de mí, por ahí y me impresionó, no sé si vayas a hablar sobre eso, pero estaba hablando de los tres mantos, muy ¿De lo qué? interesante. No sé si vaya a seguir por la misma línea, pero fue poderoso el mensaje. Pero bueno, lo que el Señor haya puesto en tu corazón. Como ya le había mencionado, él reside en Lima, pero es de Cartagena, Colombia. En estos momentos creo que está en Barranquilla. Hay varias personas que están en Barranquilla. Me imagino que ya Sí. conociste al pastor Augusto, Salomón, que permíteme un minutito. Porque aquí donde estoy en el lugar hay unos perritos, quiero a ver si ponen para que no estén interrumpiendo. Dame un minuto nada más, ¿sabes? ya no hay problema. Así que los de Barranquilla ahí tienen, pues aprovechen y vayan a saludar ahí al pastor. Creo que el nieto del pastor Salomón Zabaleta lo conoció allá también en Lima cuando estuvieron allá predicando, llevando el mensaje. Eh, Pastor Juan Bautista, bendiciones. ¿Todavía sigue en Honduras o ya regresó? Ya estamos en Barranquilla, mi pastor. Ah, Ya gracias a Dios tengo la fortuna de verdad de estar acá. Fue un tiempo de mucha bendición, tal cual cumpliendo la asignación como el sueño que Dios nos colocó, ese sueño que yo le contaba y todo, pues Dios respaldó muchísimo su palabra. Y pues una nación bastante sedienta, Dios sigue entregándome y adentrándome en los departamentos, en las ciudades, y ha sido de mucha bendición. Fueron más de 85 personas que aceptaron a Cristo allá en esa nación. Eh, hubo mucha restauración, sanidades. De verdad de que la gloria es para Dios, amado pastor. Me siento muy contento por todo lo que Dios hizo, el cargamento de milagros. Agradezco muchísimo por sus oraciones, por siempre tenerme presente. Ya este espacio ya lo extrañaba demasiado ya. Yo allá yo creía que iba a tener el espacio de los sábados en la mañana, pero hasta esos espacios los tenía acaparados. Y no, ya yo necesitaba este refrigerio. Ya necesitaba este tiempo de refrigerio, de verdad que extrañándoles mucho a todos ustedes y una vez más gracias por tenerme en sus oraciones. Y aquí estamos equipo, en volviendo estos días, nuevamente a la sintonía. en estos días programamos para que nos dé un reporte completo. Vamos a ver, ahí tengo varios invitados por el próximo mes, pero vamos a cuadrar
los horarios. Bueno, Pastor Pedro, ya no sé si puedas, pero por Zoom puedes ir y manejas lo que es el sonido, para que no haya el feedback o el sonido ese del fondo. Ah, ¿qué? Una forma de cancelar el sonido. ¿Dónde? Pero no sé dónde. Si vas a, pero bueno, lo estamos escuchando bien. ¿Me estás escuchando bien? ¿Me Sí, escuchas bien? perfecto, y no se escucha pero bueno, Perfectamente. Lo que pasa es que, bueno, sabes que acá en Colombia hay perros por todos lados, pero ya mandé que recogieran a los perros. Bueno, permítame presentarme. Mi nombre es Pedro Palacio. Quisiera saber con quién vamos a interactuar, si se pueden presentar, cuántos están en plataforma, quiénes son para saber, bueno, el mensaje que ya tengo un mensaje que Dios me ha dado, pero quisiera más o menos saber para así saber la madurez o la capacidad para poder ministrar la palabra del Señor. yo le, Amén. yo le, yo le hago un resumen rapidito. Mire, Listo. acompaña desde Lima el pastor Quique, Sergio Palma de Medellín, le acompaña la evangelista Arnulfa, Emanuel Gallego, creo que Milena es una prima, Leonor Murillo, mi hermana Maribel, Belly González, Liliana. De Perfecto. Barranquilla y cerquita a usted está el pastor Juan Bautista y el pastor Salomón, el abuelo de Brian. No sé si se va a Perfecto. contar más tarde. Tenemos a la hermana Eunice, que nos ha acompañado también varias veces acá y está en esta mañana también. Muy contento de tenerla. Bendición, hermana Eunice. Yo vivo acá con ella, con la familia de ella, con el esposo. No creo que hoy se pueda conectar él, pero estamos aquí en Maryland, igual que mi hermano Wallington, que más tarde va a tener el honor de que me va a invitar a un mangú. Él es de República Dominicana, la hermana Eunice es de Puerto Rico, pero residen aquí en Maryland, donde yo estoy. Y sé que ahí en el transcurso del mensaje se va a estar conectando más gente y ahí los vamos poniendo al tanto. Hay unos hermanos que invitó el hermano Wallington. Creo que se conectaron al principio, no sé qué habrá pasado, van teniendo problemas, pero bueno, ahí estamos, al pie del cañón, escuchando, pendiente de lo que el Señor va a hacer con nosotros esta mañana. Amén. Ok, bueno, entonces yo quiero leer un pasaje de la Escritura eh, que está en 2 Corintios, el capítulo 3, el versículo 18. Voy a leer para ustedes esta porción de las Escrituras. Dice la Escritura en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Bueno, primero que todo, este texto nos involucra a todos, porque dice, por tanto, todos nosotros mirando como en un espejo a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí Pablo nos habla de algo muy específico. Y la palabra aquí que Pablo resalta es la palabra imagen. También la palabra transformación, que es la acción del Espíritu Santo con la finalidad de la imagen. Bueno, hace mucho tiempo nosotros venimos predicando el Evangelio y cuando nos convertimos conocimos acerca del Evangelio desde la perspectiva de la cruz, desde la redención como Cristo, como Salvador y Redentor, y como aquel que nos da la vida abundante y la vida nueva en Cristo, pero también de que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestra dolencia,
Y bueno, con el tiempo vemos algunas falencias en la iglesia de hoy con respecto a comportamientos, actitudes, a la esencia y una lucha entre la naturaleza caída y la nueva naturaleza que Dios quiere formar en nosotros. Y nos enfocamos a predicar el evangelio, la salvación, pero debemos ir más allá. Algo que Pablo revela en este texto, que la Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria. Hoy quiero hablar acerca de lo que es, quiero hablar sobre la transformación, o quiero hablar acerca de la gloria del Señor. De gloria en gloria quiero hablar de este tema que el Señor me ha dado ya hace más de un año, y que esta palabra cambió mucho mi manera de ver el evangelio desde la perspectiva de la transformación, porque la Biblia utiliza términos como cambio de mentalidad, la Biblia usa términos como renovación, transformación, y utiliza estos términos de metamorfosis, de cambio, de transformación, pero utiliza un término muy específico, y es la palabra imagen, que en realidad es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Que el evangelio, hace muchos años atrás yo leí Juan capítulo 14, sabe que el texto más conocido, que bueno, Juan 14:6, que Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Pero Juan 14:1, Jesús dijo, no estéis tristes porque yo me voy y os vendré, voy a preparar moradas, lugares para vosotros, y vendré y os tomaré a mí mismo. Y ese texto a mí me rompía la cabeza, porque yo decía, ¿cómo es que él va a irse y va a volver para tomarse a sí mismo? ¿De qué habla Jesús aquí? ¿Por qué se va a tomar a sí mismo? Y bueno, entendiendo lo que el apóstol Pablo habla acerca de la imagen, es que la transformación que Dios quiere es que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo. O sea, la imagen de Cristo debe ser grabada en nosotros, debemos ser transformados a la misma imagen. La Biblia utiliza términos como la fe del Hijo de Dios, el conocimiento del Hijo de Dios, la plenitud de la estatura de un varón perfecto. En pocas palabras, todo tiene que ver con transformación. Pero vemos en la iglesia de hoy gente que no ha sido transformada, gente con las mismas actitudes que el pueblo de Israel tenía en el desierto, gente viviendo una vida de pecado, una vida de mal comportamiento, una vida sin transformación, con bueno, con la convicción de que somos salvos por la sangre de Cristo y que Él murió por nosotros en una cruz. Pero poca gente transformada hoy en día, poca transformación. ¿Por qué? Porque nos enfatizaron solamente la salvación, nos enfatizaron la sanidad. En pocas palabras, nos enfatizaron el poder. Pero Pablo habla algo más mayor que el poder. Habla de la gloria. Habla de una gloria mayor, una gloria. Y a veces algunos hablan de gloria como estás en gloria porque tienes dinero, porque tienes posición, o sea, desde la perspectiva de la posición. Pero aquí no, Pablo no habla de este tipo de gloria, habla de una gloria que está dentro de nosotros, no está fuera de nosotros. Es una gloria que opera desde dentro hacia afuera, es una gloria que tiene voluntad propia, es una gloria que tiene propósito, que está con un propósito en nuestras vidas, y es la gloria del Espíritu. Es la vida del Espíritu Santo en nosotros, que dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor, como por el Espíritu del Señor. Quiere decir que quien cumple esta transformación es el Espíritu Santo. Nosotros no somos transformados por los hombres. Ningún pastor nos transforma, ningún hombre nos transforma. Nadie nos puede transformar. Nosotros como hombres de Dios somos colaboradores de Dios, como si Dios rogase por medio de vosotros. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para llevar a la gente a la vida del Espíritu. Desde la vida del Espíritu, el Espíritu Santo opera desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro.
Hoy en día la iglesia está siendo manipulada y controlada por hombres. Y lo voy a decir así, por pastores, por gente que manipula, que controla y que tiene a la gente controlada. Mire que los apóstoles, cuando iban a un lugar, ellos se preocupaban porque recibieran al Espíritu Santo. Cuando van donde Cornelio, ellos, la finalidad es que conozcan de Jesús, pero que sean llenos del Espíritu Santo. Establecían un pastor para guiarlos a una vida espiritual, pero ellos sabían que había un movimiento y era el movimiento del Espíritu. Pablo dijo, lo he llenado todo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo opera con poder, el Espíritu Santo santifica, el Espíritu Santo regenera, el Espíritu Santo transforma. El Espíritu Santo es el que hace la obra, pero a través de nuestra vida espiritual. O sea, nosotros los pastores tenemos que llevar a la gente a que no vivan según la carne, sino según la vida del Espíritu, del hombre interior, que alimente su hombre interior. Pero los mensajes de hoy son mensajes al alma, mensajes a las emociones, mensajes a la vanagloria del hombre. Dios te va a dar, Dios tiene un propósito contigo, tú eres especial en las manos de Dios. El evangelio no es eso. El evangelio se trata de hombres que tienen que sufrir por el evangelio. El evangelio se está mostrando hoy en día como que el hombre está por encima de Dios, como que yo creo que los hombres de Dios somos honrados. Y la Biblia nos enseña que debemos honrar a los hombres de Dios. Pero para mí, desde la perspectiva bíblica, el Evangelio, podría decir que el 70% es persecución y aflicción. Pablo le dice a Timoteo, soporta las aflicciones, cumple tu ministerio a la obra de evangelista. Yo pronto voy a ser sacrificado, he peleado la buena batalla, he acabado la fe, he guardado la fe, he acabado la carrera. Entonces, el evangelio es más persecución, más lucha. Somos participantes de las aflicciones de Cristo. Somos participantes de la gloria. Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, a la segunda carta, si no estoy mal, en Romanos capítulo 5, versículo 3, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solamente en esto, sino que nos gloriamos en la tribulación. Ellos se gloriaban en dos cosas. Se gloriaban en la esperanza de la gloria de Dios, en que la gloria se manifestaba. Cuando la gloria se manifiesta, hay milagro, hay sanidad, hay restauración, hay de todo. Nos gozamos cuando Dios, hay un culto lleno de gloria, hay una actividad y hay gloria, y decimos, gloria. Pero ¿quién se goza en las tribulaciones? ¿Quién? Si nos han enseñado más a que nos gloriemos en la gloria que gloriarnos en las tribulaciones. Hay un desbalance hoy en día del evangelio. Y nosotros los hombres no transformamos a nadie. Nuestro deber es llevar a la gente a una vida del Espíritu, para que el Espíritu Santo lo transforme, porque el Señor dice, ahí está el texto, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué se gloriaban en las tribulaciones? Porque Pablo por revelación dice que si somos compañeros en las aflicciones, somos compañeros en las consolaciones. También dice que con Cristo juntamente estamos crucificados. Resucitamos con Él y somos crucificados con Él. Y con Él también padecemos. O sea, tenemos que cumplir en nuestro cuerpo las mismas aflicciones. Entonces, el llamado al evangelio es un llamado de aflicción. Es un llamado de persecución, es un llamado de prueba, es un llamado de lucha, porque la transformación viene a través de las tribulaciones, porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un eterno peso de gloria. Pero hoy poco se habla de esto. O sea, la predicación del evangelio hoy en día es más motivación. Es un evangelio efímero. Pero aquí voy a darle algunos textos que nos enseñan cuál es la gloria del evangelio. Uno de ellos es segunda a los Corintios 4:4. Dice, si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, a la verdad está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo ha enceguecido, dice, el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la gloria del evangelio,
la cual es la imagen de Dios. El evangelio es la imagen de Cristo. El evangelio es Cristo. El evangelio está complementado. Cristo muere, salva, regenera, transforma y lleva a la gente por la vida del Espíritu Santo a una transformación. Ese es el mismo texto de ahorita. Pero segundo a los Corintios 4:4 nos habla que el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la gloria del evangelio, la cual es la imagen de Dios. O sea, la Biblia habla de un evangelio que se basa en una imagen. Por eso estoy tocando algunos textos que hablan de imagen. Porque la imagen que se perdió en el Edén, porque en el Edén el hombre lo que perdió fue la imagen, la naturaleza divina de Dios. El hombre peca, se distorsiona la imagen. Por eso Pablo por revelación habla del segundo Adán. El segundo Adán es Cristo. De hecho, hay textos que dicen que el primer Adán nos trae una naturaleza caída, pero el segundo, que es Cristo, nos trae una gloria, nos trae una imagen. O sea, Cristo es la imagen del Dios invisible. De hecho, la Biblia lo dice. Entonces, nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, de los cuales el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la gloria del evangelio, la cual es la imagen de Dios. La imagen. Todo se basa en la imagen de Dios. Otro texto, Hebreos 1:3, dice que Él es la misma imagen del Dios invisible. Él es la sustancia misma de Dios, Cristo. Y Él vino a impartirnos ese mismo. De hecho, Juan capítulo 1, versículo 14, dice que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, la Biblia habla de la imagen de Cristo en nosotros. También encontramos en Colosenses 1:15, dice que Él es el primogénito de entre muchos y que somos transformados en la imagen para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. O sea, que todo el propósito de Dios es que seamos como Cristo. Y cuando Juan 14:1 dice que vendré por mí mismo, Él viene por Él. Él no viene por muchos, Él viene por Él. Porque cada uno de nosotros tenemos que ser como Jesús y parecernos a Jesús en su estatura, en su conocimiento, en todo. Y esto es posible. Esto es posible. Claro que es posible, porque tenemos la gloria del Espíritu que nos transforma de gloria en gloria en la misma imagen del Señor, como por el Espíritu del Señor. Así que el Espíritu Santo tiene el deber de transformarnos. Pero hay poca transformación hoy en las iglesias. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay poca transformación? Es la pregunta. Bueno, me gustaría andar un poquito más acerca de este tema, porque hay poca transformación. Mi querido hermano Augusto, si me puedes colaborar con los textos en pantalla, te lo voy a agradecer. La Biblia habla en Éxodo capítulo 32 y 33. Estos textos son claves. Hola, hola, ¿están allí o pasó algo? No, aquí estamos, lelos. Bien. En Éxodo 32 encontramos algo que pasaba con el pueblo de Israel y que hoy en día pasa con la iglesia de hoy. Es lo mismo que pasó con el pueblo de Israel, lo mismo está pasando con la iglesia de Cristo. Y en Éxodo capítulo 32 encontramos algo. En este capítulo Moisés sube, voy a resumirlo,
En este capítulo Moisés sube al monte. Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto. La tierra de Canaán relativamente está cerca. Dios dice en el capítulo 13, versículo 17, dile que se den una vuelta y no se vayan por el camino de los filisteos, que está cerca, geográficamente está cerca. Dile que se devuelvan, que se metan por Pi-Hahiroth, entre Migdol, hacia Baal-Zephón, porque territorialmente Israel había cruzado el mar, lo había cruzado. Si usted busca en la geografía, ya ellos habían cruzado y Dios les manda que se devuelvan. Se vayan a Pi-Hahiroth, entre Migdol hacia Baal-Zephón, que eran dos fronteras, y tienen que cruzar el mar. Y después de cruzar el mar, Dios los lleva al monte, porque Dios le dijo a Moisés, lo traeré a este monte. Y en el monte Dios se les revela. Cuando están en el monte, o sea, mira, impresionante. La dirección de Canaán está cerca, pero Dios los lleva al monte porque, o sea, sin Dios no somos nada. En el Evangelio no se trata de alcanzar objetivos, de alcanzar metas. En el Evangelio se trata de caminar con Dios, de parecerse a Dios, que Dios esté en mí. Porque en el Antiguo Testamento Dios es por nosotros. Yo se lo puedo demostrar bíblicamente que Dios en el Antiguo era por el hombre. Cuando Dios le dice a Abraham, sale de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré y te bendeciré y engrandeceré. La promesa no está condicionada a nada que Abraham deba hacer, solamente creer. No hay pacto. El pacto se establece, se indica en el capítulo 15, Dios le dice, pero en el 17 se ratifica el pacto. Anda delante de mí, sé perfecto y te bendeciré. Se acondiciona, la bendición se acondiciona en el 17, en el 12 no está condicionada. En el 17 se acondiciona, en el 17 sale el pacto, pero en el 12 no, en el 12 es gracia, favor. Dios es por el hombre. Y en el Antiguo Testamento Dios es por el hombre. Cuando Jesús viene, Jesús con nosotros. Jesús con nosotros. Pero cuando Jesús se va, el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, ¿dónde quiero llevarlo? Cuando yo llevo al pueblo al monte, no es Moisés que lleva al pueblo a Dios y le dice, busquen a Dios, no. Es Dios que llama a Moisés y le dice en el monte, hazte un arca y comienza a darle el diseño del arca, la mesa, le dice todo, el holocausto, todo, las vestiduras sacerdotales, todo. ¿Por qué? Porque Dios quiere morar con ellos, o sea, los lleva al monte, le dice, yo soy el Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, le da mandamiento, y lo que Dios quiere es morar con ellos, porque hace un diseño de un arca para que la presencia de Dios misma more con ellos y camine con ellos. O sea, este texto nos refleja que Dios siempre ha querido estar con nosotros, porque no puede haber una transformación si Dios no está dentro de nosotros. No puede. Ahora, ¿dónde quiero llegar? Este pueblo, cuando llegué a este punto, era un pueblo que había visto el poder de Dios, los milagros de Dios. Había visto maravillas, prodigios. Dieron señales y prodigios en la tierra de Egipto. El mar se abrió en dos. Un ángel iba delante de ellos. Una columna de nube les cubría del sol y en la noche se convertía en columna de fuego. Los direccionaba, les daba maná. Hicieron carne, les dio carne. De hecho, hay textos que dicen en el libro de Números que Dios dijo, paga, paga. Cuando cruces por la tierra de estos reyes, paga tu comida y tu agua porque Jehová te ha prosperado en el desierto. En el desierto Dios los prosperó. En el desierto Dios se manifestó a ellos. Ellos vieron el poder. Ellos habían visto el poder. Ellos lo que no conocían era la gloria de Dios. Solo un hombre conocía la gloria de Dios y era Moisés. Y eso, este hombre conocía un reflejo de la gloria de Dios.
un reflejo. Y ese mismo reflejo, ese mismo destello de la gloria de Dios, había transformado a Moisés. Moisés era un hombre transformado. A diferencia de un pueblo que vio el poder, que vio maravillas, y cuando llega al monte, cuando llegan al monte Augusto, cuando llegan al monte donde está Dios, y Moisés sube a Dios, el pueblo se desenfrena, peca, mandan a hacer un becerro de fundición, hacen de cuanto pasa, fornican, hacen de todo. Esa es la realidad del evangelio de hoy, un evangelio contaminado de gente que solo predica sobre el poder, la sanidad, los milagros, el poder, pero no han entendido que el poder no transforma. El poder es la primera parte, es como la punta de lanza que abre el camino para que la gente crea. El poder incentiva al hombre a creer en un Dios que todo lo puede, pero el poder no transforma. No los transformó porque ellos eran un pueblo rebelde, duro de servir. Decían, designemos un capitán, volvamos a Egipto. ¿Cuánto nos acordamos de los puerros, de la comida, de la cebolla que hay en Egipto? ¿Para qué nos trajo Jehová a este desierto? Mejor sería servir a los egipcios que morir en este desierto. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Para qué nos trajo Dios a este desierto? Para que nuestros hijos sean por presa del botín de guerra. Esta gente, nunca Egipto salió de ellos. Ellos vieron el poder a gusto. Las iglesias hoy en día han visto el poder. Los milagros son latentes, están testificados, están grabados. Grabados los milagros. Hoy en día eso impacta los milagros. Graba ahí, hay una liberación. Graba ahí una sanidad, un pie largo, milagros creativos. Eso no es nuevo. Eso es viejo. Pero tenemos gente rebelde, gente en pecado, el altar de Dios sucio, gente sin celo de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos gente que ha visto el poder, pero no es transformada. Y no es transformada porque no hay vida del Espíritu. Entonces Pablo, en el capítulo 3, se da cuenta que algunos hacen de astucia para emitir cartas para predicar el evangelio, para privarlos a ellos que ellos prediquen, autorizando quienes predican y quienes no. Ahí se ve el monopolio y el control del hombre por controlar la iglesia, sacando al Espíritu Santo, sacando. Entonces Pablo dice, mira, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, porque el Señor es Espíritu. Y Pablo se basa en lo que dice Hebreos, que el mismo, el escritor de los Hebreos dice, y aquí vienen días que yo hago un nuevo pacto con la casa de Israel. Pondré mis leyes en sus mentes y escribiré mis palabras en sus corazones. O sea, que este nuevo pacto no es un pacto de letra, es un pacto directo, es un pacto de la vida del Espíritu Santo en nosotros, donde Dios pone sus leyes en nuestra mente y pone y escribe en nuestros corazones lo que Él quiere. O sea, la transformación es de adentro hacia afuera. Pero le damos pañitos de agua tibia, motivamos a la gente, ven para que Dios te sane, para que Dios te dé. O sea, eso no es el evangelio. El evangelio es transformación, vida nueva, nuevo hombre, nuevo nacimiento. Cuando la Biblia dice vestidos del nuevo hombre según la imagen del que lo creó, se va renovando de día en día. El nuevo hombre no eres tú renovado, es Cristo en ti. El nuevo hombre es Cristo en nosotros, conforme a la imagen de lo que lo creó. Pablo dice que somos transformados en la imagen del Señor, en la estatura, en la plenitud del varón perfecto. O sea, que el énfasis hoy en día de la iglesia debiera ser transformación, debiera ser vida del Espíritu. Ese debe ser el énfasis. Entonces, en este orden de ideas, el pueblo de Israel experimentó el poder, pero Moisés se dio cuenta que el pueblo necesitaba más que poder. Muchas iglesias tienen poder, pero han olvidado la gloria que está dentro de ellos.
y el Espíritu Santo está contristado porque no hay vida del Espíritu. Y Moisés, cuando está en el monte, Dios le dice, mira, baja, porque este pueblo que tú sacaste, esa expresión, ese pueblo tu pueblo que tú sacaste, Dios está como enojado con Israel, porque Dios se enojó con Israel. Moisés estaba cansado. Imagínate, Dios enojado y Moisés cansado. ¿Por qué pones la carga de este pueblo? Cansado de este pueblo. Pueblo que ha visto, Dios dijo, mira, no me creen con todas las maravillas que he hecho entre ellos. No me creen. Quítate, los voy a destruir a todos. Voy a poner sobre gente más poderosa. Entonces, está visto que el poder no transforma. El poder incentiva a la gente a creer que un Dios existe. La gente está clara, Augusto, que Dios existe, que Dios es poderoso. Pero todavía la gente no ha ahondado en un Dios que transforma de adentro hacia afuera. Que la Biblia habla y utiliza términos como la naturaleza de Dios. Somos participantes de una nueva naturaleza, de un nuevo nacimiento. Pedro dice renacidos, nacidos y renacidos, porque la iglesia tiene que sufrir un cambio, una metamorfosis, el verdadero nacimiento, el renacimiento de la naturaleza divina, de los frutos del Espíritu, que es de adentro hacia afuera. Ese es el Evangelio, porque al cielo no entra nada inmundo. Sin santidad, nadie verá al Señor. Nadie. ¿O no es así, Augusto? Sin santidad, nadie verá al Señor. Y esta santificación la produce el mismo Espíritu. O sea que la vida del Espíritu es la que nos proporciona todo para que seamos transformados. Ahora bien, Dios le dice a Moisés, este pueblo que tú sacaste se ha corrompido, se han hecho un becerro de fundición y este pueblo me ha dejado. Quítate. Dios está molesto. Mira, yo no iré más con ustedes. Ya me cansé de este pueblo. No iré más con ustedes. Dios no quería ir más con ellos. Yo te mandaré un ángel. Mi ángel era delante de ti. Él te abrirá el camino. Él destruirá y él te introducirá. Yo no voy porque si yo voy los destruyo a todos. Y no es porque Dios quería matarlos, sino porque la misma gloria puede destruir a alguien. Porque Dios es un Dios santo. Recuerda que cuando están en el monte Sinaí, ellos no pueden acercarse al monte. Y cuando se acercan, dicen, diles que no se acerque porque van a ser asaltados, van a ser muertos. El único que tenía acceso a estar ahí era Moisés. Y Dios le dijo, santifíquense porque entre 3 días Dios los va a visitar. O sea, para Dios poder manifestarse en la vida de un hombre, la santidad y la purificación es lo más fundamental. Y esto viene por el Espíritu. Porque la obra del Espíritu, lo primero que hace en nuestras vidas es santificarnos para que estemos habilitados a la vida de Dios. Entonces el pueblo de Israel era un pueblo rebelde que no entendía que Dios es más que el poder. Entonces Dios le dijo, yo no voy a enviar un ángel. Y Moisés sabía, había visto el poder, había visto muchas cosas. Pero Moisés pidió 3 cosas en este capítulo. En el capítulo 33, Moisés pide 3 cosas de Éxodo. Él dice, Señor, tú me has dicho que yo he hallado gracia ante tus ojos. Tú dijiste que enviaré a alguien. Pero este texto parece ser como que Moisés expresa, ya yo conocemos el poder, conocemos tu poder. Este pueblo necesita algo más que el poder. Este pueblo necesita que tú nos muestres tu camino para que te conozcan. Moisés dijo, muéstranos el camino, no las obras. La iglesia de hoy en día conoce las obras, no el camino. Tenemos que enseñarle a la iglesia a que conozcan el camino de Dios. El camino de Dios. Porque en el camino de Dios, nosotros podemos ser diferentes. Y el camino de Dios no está en una iglesia, porque hay gente que está en la iglesia y está fuera del camino de Dios. El camino de Dios es un camino
recto, un camino de santidad, de perfección, un camino donde hacemos la voluntad de Dios, un camino donde conocemos la esencia de Dios, donde nos enamoramos de la esencia, no de las obras. Porque sabes cuál, mira, yo he visto, Augusto, predicadores muy buenos que derrochan de poder y buscan la unción, pero el mismo poder que tienen, el mismo poder los destruye porque los convierte en gente arrogante, porque se enamoraron de la vara y del poder, pero no se enamoraron ni de la presencia ni de la gloria del Señor. Porque te aseguro que cuando tú tienes la presencia, en la presencia, cuando tú entras a la presencia, y que esto es indiscutible, pero el que entra a la presencia de Dios sabe que lo primero que tiene que hacer es que arrepentirse, que en la presencia de Dios hay arrepentimiento, en la presencia de Dios hay limpieza, porque Isaías dijo, ay de mí que soy hombre de labios inmundos y ha visto la gloria del Señor. Que la misma gloria, lo que produce en nuestras vidas es temor hacia Dios, alabanza hacia Dios, adoración hacia Dios y pureza hacia nosotros, que es lo que en realidad Dios quiere. Así que nos enamoramos del poder, nos fascinamos con la profecía, con los milagros. Te lo digo porque a veces le pregunto a amigos, ¿cómo te fue? ¿Cómo te ha ido? Y me dice, poderoso, poderoso. ¿Cuántas almas se salvaron? ¿Cuántas almas se salvaron? ¿Cuánta gente fue transformada? No, Dios me usa. No, el hombre este hay que rendirle la pleitesía porque este es el hombre del momento. Oye, el evangelio, tú lo buscas en el libro de los Hechos y vas a encontrar que el evangelio es lo mismo que Jesús vivió. Los apóstoles vivieron lo mismo que Jesús vivió. Jesús dice, el mundo me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Cuando el predicador atestifica las obras malas y enfoca el pecado y declara y desmantela el reino de las tinieblas y resplandece la gloria de Dios, que es la imagen de Cristo en la transformación, no en las obras, como que llevamos a la gente a que busquen a Dios para que Dios les dé algo. No, es que la gente necesita ser transformada. Eso es lo que hay que decirle a la gente. Es que tú necesitas que Dios te transforme en la imagen de Él, para que puedas ser salvo, para que puedas entrar al cielo. Porque Dios viene por una iglesia transformada. Entonces Moisés dijo, muéstranos el camino para que te conozca. Que ellos no conocían. De hecho, Dios dijo, todo el tiempo este pueblo anduvieron en ellos y nunca conocieron mis caminos. No, mira, Augusto, que cuando Jesús viene, ellos dijeron, ¿qué obras hace y te creeremos? Porque Pablo también dice en este mismo orden, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría y para los gentiles el evangelio es una locura. Pero Pablo lo dijo, los judíos piden señales porque ellos conocieron al Dios de las señales, pero no conocieron la gloria de la esencia de Dios en la pureza de Dios. No la conocieron. Ellos conocieron un Dios de obra. De hecho, Nicodemo se acerca a Jesús y le dijo, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces. O sea, identificaron a Jesús por las obras. En cambio, los discípulos dijeron, vimos tu gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, los discípulos vieron la esencia de Dios. Cristo en la imagen del Dios invisible. De hecho, Hebreos dice que por los profetas se nos habló de Dios, pero Cristo vino a revelar al Padre. Entonces, ¿qué es más importante, Augusto? ¿Las obras o la esencia? Hay que poner un orden en balanza. Hay que entender que el poder de Dios es necesario porque Jesús dijo, tuyo es el reino, el poder y la gloria. El poder hace parte totalmente. Yo estoy de acuerdo que hay que manifestar el poder, pero no enfatizar que el poder es todo. No, hay algo más. Por eso Moisés oró. Moisés oró y dijo,
muéstranos tu camino para que te conozcan. Y después fue más allá Moisés y dijo, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Porque es que, Augusto, lo que transforma a una persona es la presencia. Porque tú no puedes estar al lado de un Dios y seguir siendo el mismo. No puedes. Sin embargo, tú puedes tener, imagínate que ellos, el sistema religioso del poder, se quedaron con ellos y desecharon al Dios del cielo. Vino el hijo, matemos. La parábola dijo, matemos a esto para quedarnos con todo. Se quedaron con la parte del poder. Desecharon la esencia, desecharon la imagen. Por eso Esteban dice, incircuncisos de corazón que resisten al Espíritu Santo. Porque hoy en día se resiste al Espíritu Santo. El Evangelio está encubierto. Está encubierto entre los que se pierden, pero está encubierto por los que lo predican. Está encubierto, Pablo dice, en los que se pierden. Porque el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos. A ellos se lo ha enceguecido. Pero y nosotros que lo tenemos abierto, lo encubrimos. Encubrimos el Evangelio, la imagen, la transformación. Y por eso Asaf dijo, en cuanto a mí, casi resbalaron mis pasos, en el Salmo 73, por poco resbalaron mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Los impíos del mundo hacen, deshacen, su lengua pasea la tierra, hacen de toda clase de males, y ellos les va bien. Y yo en vano he limpiado mi corazón y en vano he lavado mis manos en inocencia. Asaf se sentía frustrado porque veía que el impío le iba bien y él, que era un hombre que se había limpiado, le iba mal. Pero en el versículo 25 dice, hasta que entrando en el santuario del Señor comprendí el fin de él. Que en la presencia de Dios podemos entender y comprender. David dijo, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu Dios. La presencia de Dios nos transforma. La presencia de Dios nos limpia. Por eso Jesús dijo, conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría. La iglesia es del Espíritu Santo, es un movimiento, el movimiento del Espíritu. Espero que me vuelvas a invitar porque te quiero hablar sobre el movimiento del Espíritu, de todo lo que hizo tanto en el Antiguo como en el Nuevo, y que la obra era del Espíritu, y que los apóstoles se enfocaban en que recibieran al Espíritu, porque Apolos era poderoso en palabra, pero no conocía al Espíritu. Y Priscila y Aquila le dijeron que con más excelencia hablaran sobre el Espíritu, sobre el poder de Dios. Y tuvo que recibir al Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, Moisés va más allá y dice, Señor, muéstrame tu gloria. Moisés se dio cuenta que la gloria es la que transforma, porque en el capítulo 33 y el 34 encontramos que Moisés, cuando Moisés entra a la presencia, llega un momento, Augusto, en que su rostro resplandece y cuando sale tiene que ponerse un velo. O sea que Moisés fue transformado por la gloria del Señor. Pero su transformación fue permanente, Augusto, porque cuando estaba con la gente usaba un velo y cuando estaba con Dios no tenía velo, porque lo que te transforma es estar cerca del Señor, es amar su presencia. Entonces Moisés pidió la gloria, que la gloria es la que transforma. Si tengo tiempo de seguir, Augusto. Absolutamente, claro que sí. Ya, te quisiera concluir lo que dice 2 Corintios 3:18. Dice que nosotros mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor,
Pablo hace alusión a Éxodo 33. Allá usaban un velo para no ver la gloria. Allá el intermediario era Moisés, que era el único que estaba avalado por la vida de pureza y de santidad que tenía ante Dios. No por su llamado, porque Dios a todos los llamó para que fueran santos, sino por su compromiso con Dios. Y Pablo hace alusión de que Moisés usaba un velo, pero nosotros todos mirando a cara descubierta, no tenemos un velo, ya no tenemos un velo. La gloria del Señor, como en un espejo. Esa alusión de un espejo, Augusto, si tú te pones frente a un espejo, tú vas a verte a ti mismo. Pablo, al decir mirando como un espejo, está hablando del espíritu, de su espíritu. Viendo como en un espejo la gloria del Señor. La gloria del Señor es el Espíritu Santo dentro de nuestro mismo cuerpo. Y tú mismo, por dentro, estás viendo la gloria del Señor. Y esa comunión entre tu espíritu y la vida y el Espíritu Santo es la que produce una transformación. En la carne no hay transformación. Porque este cuerpo exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva. Ahora, quiero leer para corroborar esto, primero a los Corintios capítulo 2. Y aquí nos los va a enseñar. Que en realidad lo que transforma es cuando nuestro espíritu, porque Dios dice, yo pondré un espíritu nuevo y un corazón nuevo. O sea, que el pueblo necesita tener vida espiritual. Vida espiritual, no vida emocional. Vida espiritual. Porque la vida espiritual manifiesta frutos como la paciencia, la benignidad, la bondad, el amor, la templanza. En cambio, la vida del alma manifiesta emociones, tristezas, desespero, angustia y ansiedad. Estamos conectados, tenemos un alma y obviamente se manifiesta, pero la vida del espíritu domina sobre el alma y sobre el cuerpo. Y primero a los Corintios capítulo 2 dice, versículo 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca. Ahí está. Pero el versículo 9, Augusto. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, y han subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman. Versículo Dios dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El versículo 10, pero Dios nos las reveló por el Espíritu. Todo lo que necesitamos saber es suministrado. Bueno, yo creo que muchos entienden esta terminología cuando se va a suministrarle productos a un centro comercial, los suministros. El Espíritu Santo tiene la tarea de suministrar la revelación del Padre. Aquí lo dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, la comunión es espiritual. El Espíritu de Dios conoce a Dios y mi espíritu me conoce a mí. Es como tú llegas a un lugar y pides la red, te conectas a una red Wi-Fi y te conectas directamente. Entonces, no es que cuando tú oras, la oración traspasa los cielos y llega al Padre. No, cuando tú oras, tú comunicas a tu espíritu
de tu espíritu al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te hace saber la dirección, la conexión es totalmente directa y está cerca de nosotros, está en nosotros. Pero como la gente esto no lo profundiza, por eso está la necesidad de escuchar profecías de profetas y falsos profetas que hay por todos lados hablando mentiras. Porque sí creo que hay profetas, yo sí lo creo, porque yo creo en el ministerio profético, creo en los ministerios y lo aclaro. Pero la comunión es directa. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La comunión es directa. Es directa. Versículo 12 dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Aquí hay dos espíritus. Uno es nuestro espíritu, porque está con E minúscula, y el otro es el Espíritu Santo. Recibimos un espíritu, quiere decir que nosotros somos vivificados en el espíritu, en el hombre exterior, para que el espíritu pueda percibir las cosas espirituales del Espíritu de Dios. En realidad, es la vida del espíritu la que tenemos que alimentar, la vida espiritual. Tenemos que alimentar la vida espiritual. Versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Note bien, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Se acomoda el Espíritu Santo a mi espíritu, me habla mi espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del espíritu en las cosas del espíritu. La Biblia dice que el que vive según la carne no puede agradar a Dios. Es que la carne no recibe nada de Dios. Es el espíritu. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva día en día. O sea, es nuestro espíritu el que necesita alimento, nuestra vida espiritual. Y tienen que morir muchas cosas en nosotros. Pero Pablo, en 2 Corintios, capítulo 3, voy a terminar ahí. Pablo habla del verdadero ministerio. Y leyendo, el Espíritu Santo me dijo, mira, el ministerio, el verdadero ministerio no es de ningún hombre. El ministerio no es de carne. No es de carne. Porque no somos ministros competentes por nosotros mismos. No tiene nada que ver con ninguna habilidad humana. 2 Corintios, capítulo 3. El versículo 5 dice, no es que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros. Ahora, usted sabe que la palabra ministro significa servidor, el que sirve, un esclavo, un remero, que sirve. Pero dice, no de la letra, sino del espíritu. El 6, por favor. Somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Y la palabra espíritu está con E minúscula. O sea que el verdadero ministerio competente es el espíritu que tenemos todos nosotros, no el Espíritu Santo, nuestro espíritu. Nuestro verdadero ministerio es espiritual. Pero tú te imaginas encontrando en la gente, en la iglesia, gente peleándose. Oye, pero dice, no somos hijos de Dios. O sea, ¿cuándo van a morir las obras de la carne? No, que eso nunca muere. Claro, si la Biblia dice, Pedro dice, puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros armados del mismo pensamiento, porque quien padeció en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta según la concupiscencia de los hombres, sino según la voluntad de Dios. A la carne hay que matarla. La Biblia dice, hacer morir al viejo hombre que está viciado y corrompido. Lo único que hace morir al viejo hombre es el espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 12 dice, si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Quiere decir que al alimentar la vida de mi espíritu y fortalecer mi hombre interior,
la carne va muriendo y al morir las obras de la carne, el pecado termina. Y Pablo dice, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará más de nosotros, porque ahora la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Hay dos leyes, una es espiritual. Es la ley del espíritu que me libra de la ley del pecado de la muerte. La ley del espíritu mata la carne. Por eso encontramos a un pueblo lleno del poder de Dios, carnal, rebelde, desobediente, con malas conductas, sin frutos del espíritu. ¿Y cuál es la problemática, Augusto? El mensaje. Hoy en día nos enfocamos más en estilo. ¿Quién es mejor predicador? ¿Quién predica mejor? ¿Quién llega mejor? No, hombre, tenemos que enfocarnos en quién tiene el mensaje correcto. ¿Quién tiene el mensaje de Dios? Y el mensaje es la transformación. La transformación. La transformación. Unos cumplen el evangelismo, predican a Cristo, salvan, los otros transformación. Por eso Pablo se enfocó en transformación. Voy a seguir leyendo, aquí termino. Versículo 7 dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, está hablando del ministerio de Moisés, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer porque era una gloria efímera, iba a perecer en Moisés. ¿Cómo no será más que con gloria el ministerio del Espíritu? Mira que Espíritu está con E minúscula. El verdadero ministerio glorioso es la vida espiritual. El ministerio del Espíritu. Cuando el Señor me hizo ver la diferencia entre la E minúscula y la E mayúscula, entendí que el Espíritu Santo está en nosotros para suministrarnos, guiarnos, transformarnos. Pero nuestro espíritu está para activarse, para servirle a Dios y no servirle en la carne. Por eso Pablo dice en Romanos 12:1, presentados a Dios de este cuerpo. Así dice, presenta este cuerpo delante de Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es vuestro culto racional. ¿Sabes qué es el sacrificio vivo? Hay que matarlo. Hay que presentarlo ante Dios muerto, porque tenemos que vivir entre un cuerpo muerto, presentados a Dios como hijos de entre los muertos, vivos dentro de un cuerpo que muere, un cuerpo que no le damos lugar a que haga lo que quiera. Esa es la lucha de hoy. La mayoría de consejería es esa. Pero claro, porque nuestro mensaje es motivación. Dios te va a dar, Dios te va a prosperar, Dios va a hacer. Bueno, Augusto, espero que esta palabra haya ministrado la vida de los siervos y siervas. Y bueno, escudriñen en ella misma, en los textos que se dieron, que le pidan al Espíritu Santo que nos lleve a un tiempo, a una temporada donde se nos revele la plenitud de Cristo, la imagen de Cristo, la llenura, el conocimiento del Hijo de Dios, y que nos enfoquemos a transformar a la gente por la vida del Espíritu. O sea, nosotros somos las personas que Dios nos usa para llevar que la gente sea transformada por la vida del Espíritu, porque nosotros no cambiamos ni transformamos a nadie. Totalmente. Bueno, Dios les bendiga a todos. Si alguien quiere compartir algo más, opinar acerca del tema, lo puede hacer con libertad. Sí, ya abrimos los micrófonos para compartir ahí las apreciaciones. Tremendo, cuando quiera nos programamos para que siga lo que dijiste para seguir la segunda parte, El movimiento del Espíritu. el movimiento del espíritu. Dios me ha estado bueno, guiando. De hecho, tengo un libro que ya he escrito, pronto voy a hacer lanzamiento, se llama Transformado. El Señor, yo por muchos años vine escribiendo y no, hasta ahora, es que ya ha llegado a Dios la finalidad del enfoque de lo que quiere Dios que escriba.
y estamos ahí. Te pido en oración, Augusto, para que se me den esto y pueda llevar un libro que la gente pueda leer y sea práctico. Está más enfocado a la preparación, a la capacitación, al entrenamiento, este libro. No va a ser un libro de lectura, sino un libro que se puede impartir y enseñar en escuelas y en lugares sobre la vida del Espíritu. Amén. Pues yo me quedo ahí con la parte, igual hay muchas cosas, y lo que tú dices, mucha especulación, pero en este caminar, pues nosotros estamos de paso, ¿no? Y simplemente aprovechar esos momentos que el Señor nos da y que el Señor quiere hacer con esos momentos, porque esta carne no ha sido redimida y estamos en la carne, vivimos en la carne, así que la carne cuando no es que vaya a morir del todo en cuanto a, porque es que ahí es donde la gente se desconecta, porque no es, porque igual Claro, Jesucristo, Dios en persona, él podía no solo ayunar 40 días, él podía haber ayunado toda la vida. Ah, pero hay necesidades en la carne. Lo que pasa es que no podemos mezclar y ahí es donde tiene que pedir sabiduría al Espíritu. ¿Qué es lo que está haciendo en ese momento en particular? Porque totalmente. al mismo Eliseo decía cuando vino la tsunamita, creo que era, y dijo, y Dios no me lo ha revelado, y era un hombre que me mantenía en el Espíritu. Hay momentos que Dios no nos revela cosas. Hay momentos que necesitamos reposo, entrar en el reposo, hay momentos que necesitamos esperar en el Señor. ¿Cuál es tu momento? Eh, y bueno, tremendo problema. Nos inquietaste y como lo mencionaste, ahí Lo que tiene, pasa es que, o sea, cuando la Biblia habla de hacer morir lo terrenal, habla de cosas terrenales, obviamente. Pablo dijo, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. O sea, yo estoy en vale. esta carne, Ujú, pero no debo militar en esta carne. O sea, debo hacerla morir. Es una lucha diaria, porque manifiestas son las obras de la carne. Y ujú, la carne es una alarma cuando tú sientes que las obras de la carne se van levantando, es porque la vida del espíritu se ha descuidado, ujú. es Ah, porque se ha descuidado. Entonces, eh, hay que enfocar a la gente a eso. a buscar como hablo espiritual, lo espiritual. Exactamente ahí. Fíjese que estoy leyendo ahí trato de leer la Biblia en un año. Hay muchas aplicaciones que te ayudan a eso. Pero yo me estanqué hace rato ya pasó, pero me estanqué en Juan 8, 9 y sigo, y hay tanta revelación ahí, lo que tú hablabas, ah, de, de que cuando la gente busca las obras, entonces no están entendiendo, no hay ninguna transformación. Y creo que ayer lo comentaba ahí en un grupo, en estos días comentaba en un grupo de las diferentes personas a las que Jesucristo en realidad llegó y hubo digamos, hubo un milagro, no hubo una transformación. Exacto. Creo que fue el paralítico que después él lo confronta y le dice, ojo, no sigas pecando porque el estado posterior va a ser peor que el primero. Sin embargo, en el capítulo 9 le abrió los ojos a esta persona que había sido ciega de nacimiento, y los escribas, los estudios de la palabra no aceptaban eso, pues ¿cómo? Y sin embargo esa persona humilde le dio una cátedra a los estudiosos de la palabra y se lo dijo allá, y a mí me parece tan bonito, digo, donde yo me quedé y sigo dándole porque eh, él dice, él le responde, cuando le dice, pues no sé, y dice, quién dices tú que es ese? Dice, respondiendo el hombre, le dio pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Fíjese bien,
Y Pero sabemos si que alguno Dios no prefiere, oye a los pecadores, porque eso es pura carne. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Entonces se enojaron, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseña a nosotros, y le expulsaron. Después Jesús lo encuentra y ya le habla y dice, ¿quién es para que yo crea? ¿Quién? Y dice, yo soy. Y él inmediatamente no titubeó, él dijo, ya. Más adelante hay una cosa, hay una cosa que me impactó, porque a veces leemos las escrituras, es como de largo, y entonces se nos perdemos, es el rema. Dice, y le está hablando, lo más interesante es que digo que Jesucristo le está hablando, porque si uno se regresa al capítulo 8, en el 8:31, Jesús continúa hablando la palabra, pero le está hablando a los que creyeron en él. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, o sea que de ahí para adelante, el 8 y el 9, él está hablando a este grupo de personas que ya han creído y sin embargo tienen han, que cre arrepentir, han creído, más sin embargo no han sido transformados, lo que tú decías ahora, tienen que ser por, libres. porque ellos cuestionaban, decía, por ejemplo, que ellos nunca eran libres. ¿Cómo es que vivieron en esclavos en Claro. Egipto, en Babilonia, en Grecia, en Siria, en donde fuera, los llevaban con Roma, eran casi que esclavos? Dicen, nunca hemos sido esclavos, se ufanaban y todo. Más sin embargo, pero aquí es lo interesante, aquí al final, y para no extenderme, que le dice, cuando le responde al ciego, le dijo Jesús, pues le ha visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Ahí está hablando de la vida del espíritu, de los ojos espirituales. De los ojos espirituales, exactamente. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, estamos hablando de los fariseos que ya habían creído en él. ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Se les respondió, si Si fueras fuera ciego no ciego, tendrías tendrías pecado, pecado. mas ahora porque decís vemos, nuestro pecado permanece. Y ahí, hasta ahí lo voy a dejar porque de todas formas se puede extender uno mucho acá. Pero lo que tú estabas diciendo, hay mucha gente que para en el púlpito a hablar de revelaciones, porque están diciendo, yo ya vi, yo ya sentí, pero ya nos toca a nosotros saber si está hablando en el espíritu o de acuerdo a la carne. Entonces, por eso tenemos que estudiar la palabra. Pero tampoco la palabra en sí no es que vaya a transformar, uno adquiere conocimiento para que, como dice por ahí, no le vayan a meter, Yo, no le vayan a meter gato por liebre, pero ahí dice, la palabra mata, la letra mata, pero el espíritu es el que da vida, Totalmente. El espíritu desde adentro hacia afuera. la transformación. Bueno, Pastor Ricardo, Y buenos días con todos. Pastor Pedro, excelente, como siempre, la exposición de la palabra, muy claro y también aleccionador y nos exhorta a que los que compartimos la palabra tenemos la responsabilidad de predicar. Nuestro mensaje debe ser un mensaje guiado y dirigido por el Espíritu Santo. hombre, Gabriel, Perdón, ando Eso con... no sirve. está, Ahora sí, no les decía, pues que nosotros que tenemos la responsabilidad de compartir, predicar la palabra, debemos de dar un mensaje que refleje, un evangelio que refleje a Dios, que sea lleno del Espíritu Santo
Y ese es el mensaje que va a transformar. No mensajes bonitos, mensajes motivadores, mensajes que de repente muevan a las sensaciones o la carne, sino mensajes que realmente sean, que transformen a las personas. Porque sin el Espíritu Santo no lo vamos a poder hacer. Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu antes de llevar nuestra meditación, mensaje o predicación, llenarnos nosotros, pedirle al Señor que nos dirija, y el mensaje que demos debe ser un mensaje lleno de la palabra de Dios, del, de la, lleno del Espíritu Santo, y ese es el mensaje que va a transformar vidas. Y también dijiste que el ministro competente del nuevo pacto es aquel que no se guía en la letra, no en un discurso, sino más bien es guiado en el Espíritu. Y que nosotros debemos de predicar un evangelio transformador, así como lo hacía Pablo todos los días. Gracias, pastor. Me ha exhortado. Vamos a cada día vamos a querer ser llenos del Espíritu Santo, y la responsabilidad que tenemos al llevar un mensaje de Dios es llevar un mensaje que refleje la imagen de Dios y que sea guiado por el Espíritu Santo. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Bueno, ahorita abramos los micrófonos. ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Algún otro comentario? En medio que están hoy calladitos. Eso no es del grupo. Ay, primero que nada, déjame saludar al vecino que estamos en la misma casa y hace una semana que no lo veo. Imagínense. Bendiciones. No, pero de verdad que quería agradecer por esta palabra muy oportuna. Siempre me bendicen los mensajes que son un llamado a la cordura espiritual, un llamado a la madurez espiritual, porque es muy común, lamentablemente, vemos cómo se distorsiona la imagen del Espíritu Santo, simplificada en un canje espiritual. Ven para que recibas esto, ven para que experimentes cualquier suerte de sensacionalismo, y estamos olvidando lo que es una relación con el Espíritu Santo. Y empecé esta semana justamente a leer un libro que precisamente Augusto me había recomendado, El Dios que nunca había conocido. Y precisamente habla de eso, de que muchas veces en nuestro andar cristiano, y muchas veces porque somos llevados, pues, me creí en la iglesia pentecostal, y sabemos que la iglesia pentecostal goza de algunos vicios donde simplificamos y distorsionamos la imagen del Espíritu Santo. Y si bien es cierto que yo me gozo en un servicio donde hay un mover del espíritu, también sé que hay muchos vicios donde simplificamos el espíritu a simplemente ese mover, y ya nos fuimos para la casa y no hubo dónde estuvo la salvación, como el hermano decía, dónde está la transformación. Así que es importante que sepamos y escudriñemos la escritura, y de verdad que nos metemos en una relación con el Espíritu Santo, donde podamos renovar la mente, desaprender malas costumbres y transformarnos, como dice Romanos, renovando nuestro entendimiento. Eso no se hace si no escudriñamos la palabra, si no nos metemos en la palabra. Muchas personas dicen, no, la mucha letra mata, y recuerdo en mi niñez que mucha gente tomaba ese versículo para tratar de descalificar a las personas que querían ir a la universidad o querían buscar algún tipo de educación, simplificando la palabra, cuando lo que nos está diciendo en realidad es la mucha palabrería nos distrae del propósito. La mucha palabrería, en inglés le llaman la ensalada de palabras, nos puede llevar a toda suerte de caminos si no conocemos lo que es el discernimiento espiritual, y si no sabemos lo que es buscar de la presencia de Dios
no solamente en el culto y en grupo, sino nosotros también en estudiando la palabra, escudriñando, meternos en profundidad. Así que muchas gracias, hermano, de verdad que muy, muy oportuna la palabra de hoy. Muchas gracias, vecina. Dios me la bendiga. Gracias por ese aporte tan oportuno siempre. Bueno, seguimos. ¿Alguien más? Muy tímido soy. No había visto tanta timidez. Ya se, Calladito, ¿no? ya se desconectó el pastor Bautista. Estaba contento el hombre ahí, pero bueno, parece. Juan Carlos, Hola, pastor, ¿cómo estás? ¿cómo vas? Bien, señor. No, agradecido, sí, obviamente todos estos mensajes son muy necesarios. Eh, yo siempre he dicho que obviamente el balance lo da el Espíritu Santo y, y el estar siempre ceñido a Él. Lo importante es que eh, uno tenga claro que hay un versículo para mí que es clave y es que dice que uno es el que siembra, otro el que recoge, pero el único que da el crecimiento es Dios. Y esa es la clave porque Pastor decía una cosa, o sea, transformación, el Espíritu Santo. Si usted va a una campaña y usted llega y sale y dice, uy, 300 recibieron al Señor, ¿a usted quién le asegura eso? Si el único que da crecimiento es el Espíritu Santo. Que nosotros, como decía el pastor, nos preparemos en ese lugar secreto, meditando la palabra, para que cuando nos toque dar el mensaje, para que cuando nos toque predicar, mínimamente lo hagamos de la manera más responsable posible, pero sabiendo que solamente somos vasos, ya el Señor tomará lo que tenga que tomar para cada corazón. Muchas gracias al pastor por exhortarnos y llevarnos a la esencia que es la palabra y el Espíritu Santo. Amén. Tremendo. Arnulfa, estás por ahí si puedes. Angelita, Ah, bendiciones, amado grupo. Realmente muy edificante la palabra y nos pone a meditar mucho más, porque a medida, y es algo de lo que yo compartía con mi pastora Maribel y siempre le he dicho a ellos también, aquí lo más importante es llevar a conocer y que haya una transformación y conocer ese Cristo de gloria, ese Dios que nos cambió, que nos revivió, pero no vivir esa emoción, no vivir ese momento de ya el eufor, lo pentecostal, como decía la pastora ahorita, sino vivir una transformación cada día. Y me llamó poderosamente la atención también, donde dice que el 70% es más de persecución y el 30% no. Y realmente entonces que somos más perseguidos, pero eso nos ayuda a estar más en crecimiento, a estar más en esa búsqueda constante y comunión y comunión con el Espíritu Santo. Eso me parece poderosa la palabra, hermano Bruno. Amén. Sí, amén, amén. yo, Angelita, hola Augusto, ¿cómo estás? Compañeros, hermanos, todos, a mí me trae a recuerdo la enseñanza del pastor Luis Calderón con la escuela de oración, Señor, enséñanos a orar, que precisamente el ministerio del Señor es primero la llenura de Dios, ¿cierto? Dios obra en nosotros, eh, sí, llenándonos primeramente, trayendo la presencia manifiesta y esa petición que le hacemos nosotros continuamente, Espíritu Santo, lléname, ¿cierto? Y luego, ¿para qué? Para el cumplimiento a través de nosotros, Dios obra a través de nosotros. Entonces es como primero debemos ser llenos para después poder ministrar desde la presencia de Cristo en nosotros, con esa unción que nos trae el Espíritu Santo. Entonces, pues muchas gracias por la enseñanza, por la prédica,
porque realmente eso es el ministerio. El Espíritu Santo con E mayúscula a través de nosotros con E minúscula. Muchas gracias. Gracias, Angelita. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Gabriel, Emanuel. Un saludito ahí al pastor Pedro, Leonor, si quieren comentar algo. También quiero aprovechar al pastor Leo Castro, que alcanzó a conectar hoy. Me imagino que ya no está en Texas, porque cuando está en Texas está en la discipulado. Pastor Leo, si no está ocupado. Pastor Salomón. Amén. Saludos, abrazos y bendiciones mil para mi hermano Pedro. Lo primero que hay que decir, resaltar acerca de esta clase de estudios, que son no solo correctos, no solo la iglesia necesita el mensaje correcto, sino necesario. Lo dijo el hermano Juan, perdona, correcto y necesario. Y hay algunas cosas que me impactaron y que son dignas de resaltar. Y quisiera hablar de la primera, y es por, con y él. No sé cuántos lograron captar esta expresión que dijo el hermano, por, con y él. Creo que no alcanzó a llegar al él, no me acuerdo, o sea, en ese momento de pronto no, porque me estaban entrando unas llamadas y me estaban dañando el audio. Pero esto es importante y yo quiero resaltarlo para que ustedes lo tengan muy en cuenta, todos los tengamos en cuenta, por, con y él, porque ahí hay un mensaje, ahí hay un estudio muy profundo que va a ser de mucha bendición para nosotros como receptores de esta bendición de parte de Dios, y que puede ser de mucha, no puede, va a ser de mucha bendición para otros. No quisiera explicarlo porque quiero dejarlo en el aire para que quede el deseo de estudiarlo. El por, el con y el él. Y algo que quiero ser sincero, nunca había reparado en eso. Y es cuando el hermano menciona, y si yo fuere levantado, a todas atraeré a mí mismo. Y después dice, sí, quedémonos con ese nada más. Y si lo unimos con el otro Padre, aquello que yo, donde yo estoy, quiero que estén conmigo, y si me fuere, volveré o volveré y os tomaré a mí mismo. Esa fue la expresión correcta, el versículo exacto que utilizó el hermano expositor de la palabra. Y me impactó. ¿Por qué? Porque no lo habían visto desde esa perspectiva. Sí, sabemos que viene por su cuerpo, pero el hermano tuvo un toque mucho más profundo y completo. Dios viene por sí mismo. Yo siempre lo he sintetizado en esta forma, o lo he explicado en esta forma. Mira, hermano, usted no ore para usted estar presente, para usted estar vivo y participar de esa gran bendición del rapto, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de unos requisitos, y hay 3 requisitos imprescindibles. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Y una de las cartas a los Corintios dice que Él viene por una iglesia santa, 1, sin mancha, 2, Dios todopoderoso. El vestido de la novia no puede tener una mancha porque eso sería causa de un lloro inaudito.
sin mancha y sin arruga. O sea que viene por sí mismo. Y lo tercero que me llamó mucho la atención es que yo quiero tomarlo desde este punto, desde este ángulo. Y es así como en los tiempos antiguos Israel desechó lo espiritual, amando lo terrenal, así hoy, hermano, hay muchos anhelando y atesorando lo terreno y desechando lo espiritual. Eso lo hemos reflejado en los tiempos de Jesús, lo hemos reflejado en los tiempos del pueblo en el desierto, pero lo hemos reflejado también hoy en día en muchos pueblos de Dios. Y nos queremos quedar con todo, pero con todo aquello que es basura, hermano. Pablo lo llamó basura para ganar la excelencia del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y hay algo maravilloso también que el hermano dijo que yo me quedé como a la expectativa, pero es que cuando la persona es guiada por el Espíritu Santo, todo lleva su toque de perfección. Él, en una de sus apartes dijo, hay algo que él dijo acerca de el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no le suministra nada. Él dijo otra expresión, pero esta es válida. Cabe a la carne. Y yo dije para entre mí, sí, le ministra algo y es muerte. Pero el hermano después, aclarando, lo expresó de una manera maravillosa. El fin del discurso es un pequeño aporte, más que aporte es resaltando algunos puntos acerca de esta maravillosa exposición de la palabra del Señor. Y es cuando le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú el que había de venir? Yo lo parafraseo, ¿no? ¿Eres tú el Mesías? No, no lo soy. O sea, ya estoy resumiendo. Pero ¿qué dijo él? Yo soy. Primero dijo no soy y después dijo yo soy. Y este yo soy pudiera yo ponerlo en minúscula. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, pero me importa mucho el yo soy. El yo soy en mayúscula y el yo soy en minúscula. Y hay una parte bíblico donde dice las Sagradas Escrituras, y esto erais. Más allá, ya habéis sido transformados, ya habéis sido lavados, bueno, creo que primero a los Corintios, si mal no me acuerdo, del 6, capítulo 6, versículo 9 en adelante, algo así. Y esto erais, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido regenerados, ya habéis sido limpiados. Bueno, ahí lo dice en otra forma. ¿Qué significa esto entonces? ¿Con qué no debemos de quedar nosotros? Ya no soy terrenal. Ahora yo soy espiritual. Ya no soy Salomón. Ahora soy Cristo Jesús. Haciéndolo valedero y recalcando mucho acerca de esa expresión que utilizó el hermano. Cristo viene por sí mismo. El Señor les continúe bendiciendo. Poderoso, pastor. Muchas gracias. Ahora sí, Pastor Leo Castro, si puedes, está todavía por ahí disponible. Buenos días a toda la mesa, a todos los siervos, consiervos de esta red, de este grupo maravilloso. Un saludo desde aquí, desde desde Odessa, Texas. Alcancé a escuchar poquito, pero por los comentarios me imagino el tema que desarrolló nuestro amado amigo Pedro Palacio.
nos tomará a mí mismo, porque la palabra cristiano es Cristo pequeño, nos tomará a nosotros, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y bueno, ya yo me imagino todo lo demás. Augusto, un placer, me escapé un poquito para saludarte y saludar a todo el grupo. ¿Escuchar? ¿Me escuchan? Oh, muchas gracias, muchas gracias. Y prepárese nuevamente para que nos comparta un día de estos, cuando termine la Sí, sí. responsabilidad ya no de esa. Ok. No, ya estaré pronto en Colombia y ahí el próximo sábado estoy libre y pone el servicio. Bueno, ahí estamos hablando entonces. Un fuerte abrazo. Vale, un abrazo para todos. Bueno, hermano Wallington está muy calladito. No sé si pueda aportar algo ya para irnos, para despedir. Si está ocupadito, no te preocupes. Amén, gloria a Dios. No sé si me puede escuchar, mi hermano. Dios le bendiga a todos. Gloria a Dios. Sí te escuchamos, perfecto. Laura Amén. Anquilo. Sí, gloria a Jesús. Sí, estaba escuchando ahí, mis hermanos, como dice el apóstol Pablo, que ya no vive él, sino Cristo en él. Bendito sea el Señor. Somos una nueva criatura. Gloria a Dios, nacemos de nuevo y es ese Cristo que nace en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Así que la gloria de Dios nuestro Señor en nosotros y eso es lo que reflejamos siempre, donde quiera que vayamos. Que cuando el ser humano quiera buscar un ejemplo de transformación, gloria al Señor, gloria a Dios, que no nos vean a nosotros, porque eso es lo que Pablo decía, ¿no? Que ya no vivía él, amén, ya no vean a ese Saulo, sino a ese hombre que Cristo hizo nuevo, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis hermanos, gloria a Dios y la persona que continúa, bendito sea el Señor. Amén, amén. Recuerde que aquí está ya invitado por la jefa de la casa a que venga a tomarse el cafecito. Amén, amén. Cualquier rato estamos por ahí, amén. Gloria a Dios. Eso es así, eso es así. Fuerte abrazo. ¿Alguien más? Julio, Mari, todos. Bueno, como una cosa, le voy a pedir al pastor Pedro si puede en este momento, un tiempo de administración, quisiera que orara por el hijo de mi hermano Wallington, que estuvo pasando como mala noche por su salud, y si nos puede despedir, si le queda fácil. Claro que sí, bueno, saludos a todos, también a mi hermano Salomón, saludos. Aquí estoy en Barranquilla, Salomón, vamos a ver si nos reunimos. Y vamos a orar por Con sumo gusto. vamos a orar por la sierva, por la hija del hombre de Dios. Padre, en esta hora nos unimos, Señor, Padre, en Cristo Jesús. Padre, y oramos a ti, Señor, oramos a ti, Dios eterno, por la vida, Dios, de tu hija, por la vida, Dios, de la hija de tu siervo, Señor. Padre, en esta hora clamamos por su vida. Pedimos que la intervención tuya sea manifestada en ella por tu espíritu, sea levantada, sea fortalecida, sea sanada, Señor. Enviamos la palabra, Dios, de sanidad, porque tú nos has dado el poder y la autoridad, Señor, para que las sanidades se hagan y se efectúen en tu nombre. Señor, declaramos esa sanidad en Cristo Jesús, en su cuerpo. Reprendemos toda enfermedad y que la visitación de tu espíritu esté ahí con ella, Dios, obrando, fortaleciendo a su Padre, tomando el control, Señor, porque tú eres el Dios de toda gracia, de todo favor, de toda misericordia. Manifiéstate en abundante gracia y favor en su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Y creemos que está sana, que está levantada, que está fortalecida, Dios, por tu palabra y por tu poder, Señor. Gracias te damos, Señor. Señor, gracias por la vida de cada ministro
que está conectado, Dios, bendice cada vida. Señor, y cada día más, Señor, llévanos a la perfección, Señor, a la madurez por tu espíritu. Gracias por la vida de Augusto, de tu siervo, el cual tú has puesto, Dios, para unificarnos, Señor, en la oración, en compartir. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. A Wallington, ahorita lo llamo. Un fuerte abrazo, que tengan un lindo fin de semana. Y como reiterando lo del pastor Pedro, escucharlo todo, retener lo bueno. Cristo en nosotros, Bendiciones. la esperanza de gloria. Un fuerte abrazo. Feliz fin de semana. Pedro, llámame y nos ponemos de acuerdo. Mío. Dios los bendiga, un abrazo gigante. Dios los Nos bendiga. vemos ahora, hermanito. Chao. Chao. Un abrazo. Luego. Dios bendiga.